Sí, bien. Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Muy bienvenidos de nuevo. Algunos los hemos visto esta mañana en la charla de hace un ratito. Bien. Vamos a esperar que Lorena conteste a ver si nos está escuchando. Bueno, hoy tenemos el agrado de compartir un taller con Cristian Diani. Voy a contarles quién es Cristian Diani. Cristian es coach profesional, maestro de Reiki, orador y facilitador de espacios de reflexión activa. Cris eligió, por decisión propia, abrir su saber y este espacio para darnos la posibilidad de pensarnos como seres atravesados por creencias, por juicios, por mandatos, que de una forma o de otra nos condicionan y nos han condicionado la manera de relacionarnos, la familia, la mirada de la familia, los roles, los vínculos, de alguna manera la vida en general. Cuando nosotros tomamos conceptos como familia, vínculos, a quien estamos en el proceso adoptivo, nos suena muy, pero muy fuerte. Entonces, este es un espacio de taller, un espacio interactivo, donde vamos a compartir junto a Cristian y a su saber y a su método propio, un camino totalmente reflexivo donde vamos a poder participar a través del chat. Nos encontramos con los micrófonos apagados por una cuestión de orden, pero bueno, es un espacio donde vamos a poder interactuar y opinar a partir de que, bueno, el coach nos dé el espacio y a través del chat, entre todos vamos a construir y a producir este taller. Cristian, muy bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias Moni por las palabras y bienvenidos a todos. La idea es que esto sea un taller y vamos a participar. Hay espacios específicos planteados para la participación. Yo les voy a ir contando en qué momento y vamos a hacer una especie de juegos, un poco de indagación y demás. La idea del taller tiene que ver un poco con pensar qué cosas hay en nosotros y qué cosas hay en nuestros hijos que están metidas en el inconsciente y que se disparan ante determinadas situaciones y que por ahí nosotros no las podemos ver antes. Entonces, la idea de esto es desde la experiencia, porque lo armé desde mi experiencia personal junto con Luis en la adopción, es contarle qué cosas nos parecen que son buenas trabajar. Voy a compartir mi pantalla. Que me hicieron daño, voy a rescatar todo lo bueno de estos años, porque ya me cansé de ver pasar la vida. Tanto por hacer, no me puedo cruzar de brazos, yo sentada acá, el mundo se cae a pedazos, no va más. Cuando yo era pequeño, me encantaban los circos. Y lo que más me gustaba de los circos eran los animales. Me llamaba especialmente la atención el elefante, que como más tarde supe, era también el animal preferido por casi todos los niños. Durante la función, la enorme bestia hacía gala de un peso, un tamaño y una fuerza descomunales. Pero después de la actuación, y hasta poco antes de volver al escenario, el elefante siempre permanecía atado a una pequeña estaca clavada en el suelo con una cadena que aprisionaba una de sus patas. Sin embargo, la estaca era solo un minúsculo pedazo de madera apenas enterrado unos centímetros en el suelo,
Y aunque la cadena era gruesa y poderosa, me parecía obvio que un animal capaz de arrancar un árbol de cuajo con su fuerza podría liberarse con facilidad de la estaca y huir. El misterio sigue pareciéndome evidente. ¿Qué lo sujeta? ¿Por qué no huye? Cuando yo tenía 5 o 6 años, todavía confiaba en la sabiduría de los mayores. Y entonces pregunté a un maestro, a un padre o un tío por el misterio del elefante. Alguno de ellos me explicó que el elefante no se escapaba porque estaba amaestrado. Hice entonces la pregunta obvia. Si está amaestrado, ¿por qué lo encadenan? La verdad es que no recuerdo haber recibido ninguna respuesta coherente. Con el tiempo, olvidé el misterio del elefante y de la estaca y solo lo recordaba cuando me encontraba con otros que también se habían hecho esa pregunta alguna vez. Hace algunos años descubrí, por suerte para mí, que alguien había sido lo suficientemente sabio como para encontrar la respuesta. El elefante del circo no escapa porque ha estado atado a una estaca parecida desde que era muy pequeño. Cerré los ojos e imaginé al indefenso elefante recién nacido sujeto a la estaca. Estoy seguro de que en aquel momento el elefantito empujó, tiró y sudó tratando de soltarse. A pesar de sus esfuerzos, no lo consiguió, porque aquella estaca era realmente demasiado dura para él. Imaginé que el elefantito se dormía agotado y que al día siguiente lo volvía a intentar, y al otro día, y al otro, hasta que un día terrible para su historia futura, el animal aceptó su impotencia y se resignó a su destino. Ese elefante enorme y poderoso que vemos en el circo no escapa porque cree, pobre. Que no puede. Tiene grabado el recuerdo de la impotencia que sintió realmente poco después de nacer. Y lo peor es que jamás ha vuelto a cuestionar seriamente ese recuerdo. Jamás intentó volver a poner a prueba su fuerza. Elegí arrancar este momento, esto de compartir, con este cuento de Bucay, porque Bucay siempre trae muchos elementos de reflexión interesantes. La realidad es que hay una frase en este cuento, una frase muy fuerte para mí, que es: un día aceptó que no podía, grabó el recuerdo de su impotencia y jamás se lo volvió a cuestionar poniendo a prueba su fuerza. Cree, pobre, que no puede. Pienso cuántas cosas hemos grabado de niños, de chicos, nosotros, nuestros hijos, los hijos que van a llegar a nuestra vida, que son no puedo, que son no podés, no te lo mereces, no vale la pena. Todo eso son creencias. Todas esas son cuestiones que tenemos nosotros que trabajar y que podemos trabajar. Yo les voy a contar más adelante desde las neurociencias, podemos trabajar para modificarlas. Porque imaginen esto, ¿no? Qué triste pensar que si un día uno acepta que no puede y lo graba como recuerdo, eso quede para siempre. Así es, Demián. Todos somos un poco como el elefante del circo. Vamos por el mundo atados a cientos de estacas que nos restan libertad. Vivimos pensando que no podemos hacer montones de cosas simplemente porque una vez, hace tiempo, cuando éramos pequeños, lo intentamos y no lo conseguimos. Hicimos entonces lo mismo del elefante. Grabamos en nuestra memoria este mensaje: no puedo y nunca podré. Hemos crecido llevando este mensaje que nos impusimos a nosotros mismos y por eso nunca volvimos a intentar liberarnos de la estaca. Cuando a veces sentimos los grilletes y hacemos sonar las cadenas, miramos de reojo la estaca y pensamos:
No puedo y nunca podré. Bien, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Preguntas, dudas, comentarios? ¿Alguien que quiera aportar algo? ¿Algo que les resuene de este cuento de Jorge Bucay? Genial el poder de la mente. Muy fuerte y real. Estoy saliendo de mí, no puede en terapia. Desde uno mismo nos podemos condenar solos. Muy impactante y real la frase aportada, y lo difícil a veces poder desnaturalizar es que nos queda grabado. Vamos a avanzar un poquito más. Dicen, es importante romper nuestras barreras, nos pasa que hoy estamos más seguros y que podemos hacer cosas que antes quizás dudábamos, las configuraciones y matrices de aprendizaje, todos aportes muy, muy importantes y que vamos a transitar juntos durante toda esta presentación. Avancemos. Entonces, Jung decía, hasta que no hagas consciente lo que hay en el inconsciente, este último será el que domine tu vida. No sé si todos conocen quién es Jung. Jung es un médico psiquiatra, era un médico psiquiatra, psicólogo y ensayista suizo, figura clave en la etapa inicial del psicoanálisis allá por 1875. Y Jung fue el que descubrió o el que empezó a hablar de la importancia del inconsciente en las personas, ¿no? Para que se den una idea, el 95% de lo que hacemos y decimos durante todo el día y toda la noche pasa desde nuestro inconsciente. El hecho de respirar, que nuestro corazón pueda latir, que la sangre corra por las venas, todo eso tiene que ver con que el inconsciente aprendió esos programas y los pone en marcha automáticamente para que nosotros podamos sobrevivir. Así como están todos estos programas puestos en el inconsciente para que nosotros podamos avanzar en la vida, sobrevivir, estar en esta reunión, escuchar, estar atentos y demás, hay un montón de otras cosas que se fueron grabando, como le pasó al elefante con la estaca, por ejemplo. Entonces, antes de ir directamente a lo que son las creencias, los juicios y cómo podemos trabajar con ellas para que desmitifiquemos o veamos que sí podemos cambiar, me gustaría contarle algunas cositas o algunas características particulares del inconsciente. En principio, saber que para el inconsciente el otro no existe, todo es yo. ¿Qué tiene que ver esto con lo que vamos a ver? En particular, tiene que ver con saber que si yo estoy haciendo, por ejemplo, comparaciones entre dos niños, el niño no entiende, el inconsciente del niño no entiende que es una comparación y es para él. Todo es yo. ¿Sí? El inconsciente es atemporal. Esto es, para aquellos que somos padres adoptivos, sumamente importante. Porque el hecho de que el inconsciente sea temporal significa que no puede distinguir que algo que pasó hace mucho tiempo, hoy se puede dar en un contexto diferente. Supongamos un niño que llega a nuestras vidas y había sido vulnerado, y en esa vulneración de derechos estaban los gritos o los golpes. Si en algún momento
escucha que en la nueva casa por algún motivo hay un grito, a lo mejor por alcanzarme aquello, sin ir más lejos, para el inconsciente que piensa en la supervivencia y que es atemporal, está en el mismo espacio de vulneración de derechos que estaba en ese momento. Entonces, el programa que en ese momento grabó para poder sobrevivir, lo pone en marcha automáticamente. Para el inconsciente todo es real, la ilusión no existe. Y esto es como el cuco de la sopa. Si no tomas la sopa va a venir el cuco y te va a llevar, o te va a llevar el hombre de la bolsa. Bien, es real. ¿Ok? La función básica del inconsciente es que nosotros podamos sobrevivir. Algo muy bueno es saber que es un almacén de conocimientos, recursos y soluciones, es decir, que así como tenemos estos programas automáticos para subsistir, para sobrevivir, para llevarnos en el día a día, también hay ahí un montón de soluciones. Seguramente más de uno puede tener la experiencia de que se acostó con un problema o pensando en algún problema y que llegado el momento de levantarse al otro día, la solución estaba ahí, porque el inconsciente quedó trabajando durante la noche y en ese almacén de recursos y soluciones encontró la respuesta. El inconsciente no comprende la negación, y acá tiene que ver mucho lo que hablamos en PNL. Tenemos que tener mucho cuidado cómo hablamos con el inconsciente. Si yo le digo a alguien, no fumes, el inconsciente entiende que tiene que fumar, porque el no lo registra. O si yo digo, por ejemplo, como propósito, no voy a comer más porque quiero adelgazar, en realidad el inconsciente no registra el no. Lo ideal sería decir, yo quiero tener un peso saludable. Y el inconsciente es sensible a las emociones y la atmósfera del contexto, es decir, que las emociones y todo lo que está pasando en el entorno en el cual estamos nosotros inmersos puede disparar estos programas que vamos teniendo grabados y que vamos grabando a lo largo del tiempo. Los programas se graban más fuertemente en nuestro inconsciente en los primeros 7 años de vida, pero después se siguen grabando esos programas y se pueden seguir modificando. ¿Bien? Entonces, en este contexto de las creencias que habitan en nuestro inconsciente, formado a través de las experiencias y demás, yo quiero proponer el hecho de pensar un poco antes del proceso de la adopción en los padres. Porque seguramente todos nosotros que en algún momento nos embarcamos en esto de ser padres, ya sea adoptivos o no, hemos escuchado y hemos ido guardando algunas estacas en nuestro inconsciente. Estacas que tengan que ver con la familia debe ser de tal forma, un padre hace tal o cual cosa, de los hijos se espera tal o cual cosa. Muchas veces llegamos a la paternidad sin haber explorado cuáles son esas cosas que tenemos nosotros grabadas en nuestro interior. Y esos programas, como yo contaba hace un rato con lo del grito, por ejemplo, se disparan en el momento en el que ocurre una situación que nos pone en la situación o en el mismo lugar en el cual se grabó ese mensaje. Entonces, qué importante sería que uno pudiera previamente pensarse, indagarse, a escucharse adentro las emociones que hay cuando hablamos de esto, ¿no? Esta imagen que ustedes están viendo, yo la pongo porque me gusta representar el viaje que en mi caso, y en el caso de Luis, somos un matrimonio, vivimos. Ahí está la foto primera que apareció, son nuestros hijos, Jazmín y Valentín. Ese es el primer día que estaban en casa.
la foto que están viendo ahora, donde yo estoy con muchos kilos de más, y junto a Jazmín y Luis con Valentín. En todo ese tiempo, nosotros nos subimos a un barco donde ocurrían un montón de tempestades como estas que vemos en la imagen, y que en realidad muchas de ellas las teníamos que surfear como podíamos, porque cuando empezamos en esta aventura de querer ser padres, si bien hablamos y pensamos muchas cosas, no indagamos esto de nuestro inconsciente. ¿Qué quiero decir con esto? Los dos sabíamos que queríamos ser padres, los dos habíamos pensado que queríamos tener un grupo de hermanitos, los dos habíamos hablado de cómo nos gustaría la educación, los dos habíamos un montón de cosas respecto de, le gustará ir a música, le gustará hacer fútbol, todo ese tipo de cosas. Pero cuando los chicos llegaron a casa y empezaron a sucederse determinadas cosas, diferentes programas se dispararon en nosotros. En mí, por ejemplo, se disparó, y esto lo hablo desde mi propia experiencia, por eso no hay una teoría acá para resolverlo, pero se disparó algo que no sabía, que era esto de quiero mi espacio y necesito un espacio para mí, independientemente de la familia, necesito tener un lugar para mí. ¿Que dónde se habrá grabado? No lo sé, o no lo sabía en ese momento. Quizás en los chicos se dispararon otros programas, ¿bien? Entonces, esto de poder nosotros entender cómo funciona la mente es muy importante para saber a qué nos vamos a enfrentar. Para que no se me duerman del otro lado, les voy a proponer un pequeño ejercicio, un primer ejercicio, que tiene que ver con una especie de juego. Vamos a pensar un poquito en unas preguntas que yo les voy a dar, y la idea es que entren a esa dirección, www.menti.com. Cuando ustedes entren a esa dirección les va a pedir un código, que es este que está en pantalla, que pueden poner, las chicas ahora se los van a escribir en el chat para que lo tengan. Y la idea es que a la pregunta que aparece, ustedes respondan las 3 primeras palabras que les vengan a la mente, pero sin pensarlas. Aquellas primeras 3 preguntas que salen de su cabeza, ¿ok? Acá no tiene que jugar el consciente o lo que sería socialmente aceptable, ¿bien? El que no puede entrar al código ese las puede escribir en el chat si quiere, ¿bien? No hay problema. Ahí Moni está escribiendo. Voy a dejar que todos entren para que copia el código, Moni, si podés, así también lo copia. Exacto. Voy a dejar de compartir, así voy a ver si están pudiendo entrar. Cris, si me permitís y no están con el celular y no pueden entrar, escriban las palabras en el chat, entonces nosotros lo pasamos a la página, no hay ningún problema. La pregunta, o a lo que yo quiero que ustedes me digan que qué se les viene a la cabeza, es ¿qué es ser padre? ¿Qué implica ser padres por el vínculo adoptivo? ¿Qué es ser familia? Las palabras que te vengan a la mente.
Hasta ahora tenemos 10 personas que han escrito y se nos va armando este pequeño mapa de palabras. Vamos a actualizarlo. Las palabras que se ven más grandes son las más repetidas. Bien. Está bien, Edume. Era ver un poco esto de qué se disparaba. Bien. Estoy viendo las palabras y si analizamos, fíjense que las palabras que tenemos aquí es cuidado, amor, cuidar, ser padre es entrega, construir, escuchar, unión, ser continentes, compañía, vínculos sanos, paciencia, amor puro, responsabilidad, seguridad, aprendizaje, integrar, es poder pensar de a dos, adultos con mayor empatía, vínculos, flexibilidad, todas muy buenas palabras, todas palabras muy cargadas de mucho significado, de mucha potencia, de mucho poder, ¿no? Esas palabras son las que nuestro consciente o las que salieron en primera instancia. Ahora, yo les pregunto, ser padre es, busquemos una que había leído por ahí, paciencia. ¿Siempre es paciencia? ¿No pasa que se nos dispara la paciencia a veces para otro lado? Los que son padres. Ahí les miro las caras. Cris, si me permitís, ni la paciencia ni la empatía son permanentes, porque somos seres humanos también y a nosotros se nos disparan esos programas y muchas veces decimos, no, hasta acá, no doy más, no es todo el tiempo. Exactamente. Silvia me pone sí a que se termina a veces la paciencia, ¿es, Silvia? Bien. Perfecto. Bien, y eso tiene que ver un poco con lo que yo quiero que trabajemos. Vamos a volver a compartir la pantalla. Bueno, ya vimos. Entonces, lo que vamos a trabajar, ahí Rodolfo me pone, a veces hay disparadores y básicamente de eso vamos a hablar ahora, ¿no? Lo primero es preguntarle qué nivel de compromiso tienen con ustedes mismos para trabajar las propias creencias. Porque trabajar las creencias que nosotros traemos implica comprometerse a ir adentro, comprometerse a meternos en aquello que nos pasó durante nuestra vida, en aquellas cosas que en algún momento fuimos viviendo, cómo era nuestra familia, cómo eran nuestros padres, cómo eran los padres de nuestros amigos, cómo eran las familias que nosotros admirábamos, qué tenía de bueno nuestra familia ahora, ¿no? Mirándolo a la distancia, porque eso nos puede empezar a hacer ver algunas cuestiones que están grabadas en nosotros y que quizás no las tenemos claras, porque con el transcurrir del tiempo
estas creencias, que son creencias que están guardadas en el inconsciente, las dejamos ocultas y vamos construyendo creencias que son socialmente más aceptables, ¿no? Entonces, el compromiso es muy importante, poder hacer un trabajo de entender qué es para mí la familia, qué es para mí ser padre, qué es para mí educar un hijo, qué es la flexibilidad, qué es la paciencia, es sumamente importante. Trabajar y entender las creencias permitirá entender y trabajar las creencias de nuestros hijos también. Porque así como en nosotros se grabaron las creencias desde la niñez y hacia adelante, también en ellos. Y si nosotros no hacemos estos trabajos de indagación, de pensar qué sentimos ante determinadas cosas, qué emociones nos aparecen, si no aprendemos a sentir el cuerpo, a leer nuestro cuerpo y leer lo que en él está pasando, es muy difícil que podamos después trabajar sobre los demás, o poder leer lo que le está pasando a nuestros hijos, quizás. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Preguntas? ¿Dudas? Si alguien quiere hablar, ahora podemos compartir. Si alguien quiere compartir algo, se puede abrir el micrófono. No estoy viendo yo si alguien levantó la manito. Ahí Daniel González dice que a veces hace falta buscar ayuda profesional para trabajar con uno mismo. Sí. Sí, tal cual. En definitiva. Tal cual, de eso se trata básicamente, de eso se trata. Avanzamos entonces. Vamos a poner un poquito en la teoría y vamos a hablar de las creencias. ¿Qué son las creencias? Porque yo nombré las creencias, conté que se formaron o cómo se van formando a través de las experiencias y demás, pero todos tenemos creencias grabadas en la cabeza. Las ideas son poder y lo que creo se crea. Son cadenas en la sien que nos atan a la manada. Nadie ríe en la prisión de las almas domesticadas. Las creencias son ideas que fuimos incorporando a lo largo de nuestra vida y que no las cuestionamos. Las tomamos como válidas. Nuestro inconsciente la dio como tal, la validó y la almacenó de esa forma. Son las profecías autocumplidas. Nuestro cuando dice, esto no me va a salir, esto no me va a salir, esto no me va a salir. Porque ya lo grabé así, porque yo en mi interior, en mi inconsciente, me puse ese freno. Es lo que le pasaba al elefante. Yo por eso me voy a remontar siempre el cuento del elefante, porque es sumamente claro. El elefantito, cuando en algún momento no podía salirse de esa cadena, porque la estaca era mucho para un animal tan pequeño. Pero cuando se resignó, dio como válido que él no iba a poder salir de ahí, y no intentó después cambiar eso. Bien, entonces eso es lo que pasa con las creencias, son cosas que se nos graban y que después nuestra mente, nuestro inconsciente da como válido y no lo cuestiona, no le damos lugar a duda, digamos. Y esas creencias se arman en función de lo que pasa en el entorno, en el lugar en el que crecimos, en la escuela, en los referentes afectivos que tenemos, ¿bien?
Entonces, en todos esos espacios vamos viviendo cosas que las capturamos y las hacemos como propias. Bien. Una creencia es una declaración pública de tu manera de ver el mundo. Nosotros, a través de la creencia, es que podemos decir que es el anteojo que me dice cómo voy a ver la realidad. No son, o cómo voy a ver lo que está pasando, que no es la realidad, sino es nuestra realidad, nuestro punto de vista. Por ejemplo, una creencia puede ser, es mejor tener muchos amigos por si te fallan algunos. Una creencia eso. Cada uno puede pensar de la amistad diferentes cosas. ¿Se entiende? Entonces, la creencia es la declaración pública de nuestra manera de ver el mundo. Imagínense cuán importante es poder indagar cuáles son esas creencias en nosotros. Porque a través de ellas vemos, a través de ellas actuamos, a través de ellas decidimos, y si no las hacemos conscientes de alguna manera, van a decidir, van a actuar, van a tomar decisiones por nosotros. ¿Por qué digo por nosotros y que lo van a hacer de esta forma? Porque nosotros podemos cambiar estas creencias que se fueron formando en nuestra cabeza, en nuestro inconsciente. ¿Ok? Vamos a hacer otro ejercicio y es escribir en el chat o compartir una creencia que sientan ustedes que tienen sobre la adopción. Lo primero que le viene a la cabeza. Acá la idea es, ¿qué viene a la cabeza? ¿Qué se dispara? Amor. Familia, reparación. Dar, entrega. Es un derecho del niño. Dar amor. Desafío. El niño adoptado se porta mal. Bien, Rodolfo, Rodolfo está escribiendo en privado, fíjate que no sale para todos. Elegir y dejarme elegir. Hijo real. Un camino difícil. También me suma el desafío. Antes de adoptar creía que los niños adoptados se querían un proceso, se amaban menos, miedo, proceso de aprendizaje, encontrarnos. Los niños adoptados son problemáticos, no hay diferencia entre un niño ahijado y un hijo biológico. Los niños al llegar a casa dejan atrás sus orígenes, valores. Los chicos adoptados dan mucho trabajo, idealización. Bien, tenemos un montón de ideas, muchas gracias por compartirlas. Y sobre esto, hay cosas que se pueden leer como los hijos adoptivos son complicados. Decía algo así en una de las frases, ¿no? No sé si eran las palabras exactas, pero esa era la idea. Y yo digo, los biológicos, ¿qué pasó? Eso es algo que tenemos grabado internamente, algún programa, algún momento en el que escuchamos eso y quedó ahí, ¿no? El que adopta hace un acto de amor. También. Yo siempre me río, entre comillas, con Luis, porque a veces uno va a algún lado, a nosotros nos pasaba al principio cuando íbamos al médico y cuando decíamos, no, la verdad que no sabemos de su historia porque bueno, están con nosotros hace muy poquito. Éramos dioses, porque habíamos adoptado. ¿Sí? No somos superhéroes, no somos mejores que nadie,
no somos, no tenemos más paciencia, ni somos más flexibles, ni somos más tolerantes, somos exactamente iguales que los otros. Todas esas son creencias, ¿sí? Acá me ponen son creencias que la sociedad adaptó. Yo digo acto de amor a uno mismo, la típica, qué valientes que somos por haber adoptado. Exactamente, todas esas cosas, creencias, que en realidad no son tales. Yo puedo decir claramente que cuando mis hijos llegaron, más de una vez pensé que era un acto de tontería adoptar. Porque la paciencia se iba, porque la flexibilidad no estaba, porque... ¿Sí? Entonces, esto de pensar y de escucharnos y de saber cuáles son nuestras creencias previamente, es una invitación a pensarnos como padres, antes de serlo. A escuchar qué hay adentro nuestro respecto de ser familia, respecto de ser padres, respecto de tener hijos, respecto de ser responsables para con nuestros hijos, antes de empezar el proceso. Porque alguien decía en una de las charlas hoy, más temprano, algo así como que todo se daba durante la vinculación. Y yo pienso, cuán importante es, y de ahí es que cuando me formé como coach quise abordar un poco en esto de la adopción, cuán importante es que uno pueda trabajar previamente esto, ¿no? Pensar cuál es mi creencia y mi modelo de familia. ¿Voy a poder sostenerlo o hacia dónde quiero ir? ¿Qué pienso realmente de los chicos? Porque sí, no, tal cual, ser familia no significa que seamos biológicos, Nicolás. Lo pongo como ejemplo, pero estoy hablando en general. Por eso, pensar qué pensamos como familia. Nosotros con Luis estuvimos muchos años juntos, 10 años juntos antes, más, no me acuerdo, Luis, acotá. ¿Cuántos estuvimos sin hijos? 10. Bien, bien, bien. No se me fue la cuenta. Y éramos familia, nosotros dos, con nuestros perros, con nuestros amigos, y esa era nuestra familia. Y de verdad que después empezamos a pensar en lo práctico, cuando digo en lo práctico es las cosas prácticas de la adopción, ¿no? Los trámites, qué van a decir, a qué escuela van a ir, pero nunca nos sentamos los dos a pensar cuál es tu concepto de familia, cuál es mi concepto de familia, cuáles son los valores que queremos transmitir como familia, ¿sí? Porque todo eso que parece que está tan resuelto, cuando llega esa tormenta que yo mostraba recién, empieza a salpicarnos por muchos lugares, ¿no? Voy a volver a compartir mi pantalla. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se entiende? ¿Se aburren? ¿Les parece interesante? ¿Sí se aburren? Dale para adelante. Bueno, ok. Estoy tratando de hacer en 1 horita y cuarto, por ahí lo que se hace en todo un proceso de coaching, ¿no? Pero por eso es que a veces pregunto, ¿no? Entonces, recién nombraba los valores. Por un lado teníamos las creencias que dijimos recién, que son esas verdades que damos como verdades absolutas, que no nos cuestionamos y que se originaron en función de las experiencias. Los valores son palabras que están cargadas de significado y que se traducen en conductas concretas, ¿sí? Los valores son aquello que de verdad nos importa a nosotros. La amistad, la solidaridad, la honestidad, el respeto, amor. Simon Dolan dice que hay 51 valores que son comunes a toda la humanidad, pero que dentro de esos 51 valores que son comunes, cada uno los jerarquiza de diferente manera. ¿Por qué yo traigo los valores a colación con las creencias? Porque desde las creencias surgen los valores y desde los valores se sustentan las creencias, ¿sí?
Y en esto que decía hace un ratito, de lo importante que sería que quienes se embarcan en este proceso de crear una familia, por el vínculo adoptivo o no, o porque se vaya a casar, porque va a tener una pareja, puede entender que necesita machear valores con la otra persona para poder construir. Bien. Vuelvo al ejemplo que decía, yo digo, nos uso a Luis y a mí como referencia, porque es lo que vivimos y porque entonces no hay lugar de discusión, no estoy hablando de una teoría, sino que estoy hablando de algo real, ¿no? Así como es importante hablar de cuál era mi experiencia como familia, qué me pasaba en mi casa, qué me pasaba cuando mis padres se peleaban, gritaban, cuando mis padres me decían quizás que era mejor no tener hijos porque estaban más tranquilos. ¿Qué programas grabaron en mí? Yo no lo hablé nunca con Luis antes de formar la familia. Nunca lo trabajé antes. Fui a terapia. Yo hice terapia 10 años antes de ser papá adoptivo, pero nunca hablé de esto. Porque es diferente lo que hablamos en terapia, de lo que hablamos en coaching, por ejemplo, donde hablamos de planificar o diseñar un futuro. Bien. Cuando nosotros formamos una pareja con Luis, claramente los dos teníamos valores que macheaban, que se unían. Y los dos estábamos de acuerdo en los valores que queríamos transmitir a los chicos. Pero esos valores después no significaban lo mismo o no tenían la misma jerarquía. Y nunca hablamos de eso antes de que los chicos llegaran. ¿Y qué pasaba cuando un valor que para mí era fundamental, para Luis no lo era? Y había que poner en una situación en particular un blanco sobre negro y decirle a los chicos, esto es importante o esto no es importante, bueno, esto no estuvo tan mal o esto se debería hacer de otra forma. ¿Cómo hacerlo correctamente si previamente no pusimos una escala de valores que esté alineada a nuestro modelo de familia, al que queremos construir? ¿Se entiende a dónde quiero ir? Digo, esto es diferente a pensar un montón de otras cosas. Tiene que ver con diseñar. Es el diseño del futuro. ¿Bien? Y en este diseño del futuro tengo que saber qué hay por detrás. Si hay traumas, si hay problemas porque fui vulnerado, porque fui, no sé, un niño abusado de alguna manera, porque tuve bullying, por lo que sea, si hay trauma, sí lo trato en terapia, voy a un psicólogo. ¿Sí? Quiero que eso quede claro. Pero también es importante a veces, y esto lo hacemos los coaches, poder generar un plan a futuro. Poder decir, este es mi modelo, estos son mis valores, esta es la escala de valores sobre la que voy a construir mi familia. ¿Es igual a la tuya? Sí, no. ¿Por qué no hacemos un acuerdo con eso? Veamos hacia dónde vamos. Entonces, escuchemos un poquito sobre los valores a alguien que es referente muy importante de coaching por valores y nos va a contar cómo se viven. Mucha gente nos pregunta cómo podemos explicar qué son los valores, ¿no?, de una forma fácil. Mi nombre es Laura Moncho, soy directora de Coaching por Valores. Estamos en un momento donde realmente se oye mucho hablar de valores. A nivel internacional, ¿no?, aquí en España, en otras partes del mundo, coincidimos que estamos en un momento de cambio donde es importante hacer un trabajo con valores. Pero ¿cómo lo explicamos, no? ¿Cómo trasladamos a nuestros clientes, a las personas que nos importan y cómo nosotros mismos podemos entender de una forma fácil qué es lo que son, ¿no?, y cómo podemos explicarlos? Cierra un momentito los ojos y piensa en qué cosas son las más importantes para ti en tu vida.
Y cuando lo tengas puedes abrir los ojos. Apunta si puedes, ¿no? O te recomiendo que lo digas en voz alta, ¿no? ¿Qué cosas son las que te han aparecido, ¿no? ¿En qué cosas has pensado? A lo mejor en la familia, a lo mejor en la gente a la que tú quieres, ¿no? Al final, cuando tú piensas en lo que a ti te importa, lo que es más importante en tu vida, casi siempre o muchas veces las palabras que aparecen son valores. Lo que nos vienen son valores. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo pienso en lo más importante en mi vida, en lo que pienso son en valores. Entonces, ¿cómo puedo explicarle a alguien qué son los valores? Al final son las cosas más importantes en tu vida, son esas cosas que te van a mover, ¿no? Mucha gente lo llama como esos pilares, lo que te va a sustentar, ¿no? Y en la palabra puede ser la familia, puede ser la amistad, puede ser la igualdad, no importa, dentro de cada valor, lo que tú vayas poniendo ahí dentro, que son al final tus experiencias, ¿verdad? Lo que te ha pasado en la familia en la que has nacido, en la cultura en la que te has movido, pues esa es como que te imagineras una carpetita de escritorio de ordenador y todo lo que te va pasando, ¿no? Y todo lo que vas viviendo y todo lo que vas haciendo lo vas poniendo en esa carpeta. Y eso conforma lo que es ese valor para ti, ¿no? Entonces, para mí la amistad podría ser que los amigos se pueden contar con los dedos de una mano. Para otra persona podría ser un amigo de esa persona que nunca le falla, ¿no? Y eso va a ir cambiando, ¿verdad? A medida que nos vayan pasando cosas en la vida, esa carpetita va a ir cambiando y va a ir evolucionando. Esos son los valores. Los valores es lo que te importa, lo que es importante para ti en la vida, lo que te va a mover y lo que te va a ayudar a tomar decisiones desde lo que realmente te conecta. Es muy posible, ¿no?, que cuando tú conectas con lo importante, tú has conectado con emociones. Por eso son tan potentes los valores, porque conectan con nuestras emociones, ¿no?, con lo que nos importa y con lo que nos emociona. Mucha gente nos pregunta cómo podemos explicar qué son los... Un poco es esto que escuchábamos recién, que encontrar los valores fundamentales de una persona hace que uno pueda definir los objetivos y metas que lo hagan feliz en el futuro. Yo recién les contaba y les decía esto, de la importancia de sentarnos como familia, como pareja o como persona que va a formar una familia monoparental quizás, y decir, a ver, ¿cuáles son mis valores? ¿Qué es lo que para mí es importante? ¿Cuál es la prioridad? Y también tener en cuenta que para que una familia funcione correctamente, hay tres cosas a tener en cuenta: los valores de cada uno de los padres o del padre, los valores consensuados en familia, aquellos que vamos a decir, estos son los valores de nuestra familia, y los valores que no podemos negociar. Sumamente importante. Entender que hay cosas que no se negocian, porque hay cosas que si uno negocia, deja de ser uno. Y si uno deja de ser uno, no puede darse al otro. ¿Sí? Si yo dejo de lado alguno de mis valores fundamentales en algún momento, eso va a terminar generando una fricción, porque dejo de ser yo. Por eso debo conocerme y debo entender cuáles son estos valores, para poder entender. Hay alguien que está queriendo entrar. Chicos, sí, pueden ver que alguien se cayó y está queriendo entrar. Decía, si yo no puedo entender esto de los valores y de saber cuáles son los que no puedo negociar, fundamentalmente eso, cuáles son los que no puedo negociar, y desde ahí construir los valores consensuados con la pareja o con mi hijo, va a ser complicado. Tarde o temprano es un parche que se rompe. ¿Algún comentario sobre esto? ¿Alguien quiere aportar algo? ¿Alguien quiere contar algo? Ok. O soy muy claro o no se me entiende. ¿Vamos bien? Me hacen con el dedito si vamos bien. Ok, ok. Esa es la idea. Entonces la pregunta es,
ustedes, todos los que están del otro lado de la pantalla, ¿ya definieron sus valores fundamentales? ¿Evaluaron si sus objetivos y metas están alineados con esos valores? Y cuando hablo de objetivos y metas, lo hablo en todos los contextos. En la familia, con los hijos, con el trabajo. ¿Hablaron de cómo encajan estos valores fundamentales con su nueva familia y sus creencias, teniendo en cuenta que por sus experiencias previas, sus hijos pueden tener una escala de valores diferente a la de ustedes? ¿Cuántas cosas para pensar? Estas preguntas nos pueden llevar meses de trabajar, ¿no? Entender cuáles son mis valores fundamentales, ver si lo que estoy queriendo construir está alineado con esos valores. Suyai dice, cuando me proyecto como madre, tengo en claro los valores que me transmitieron y cuáles quisiera tener en cuenta con mi hija, perdón. Sí, está bien. Y en ese caso también tener en cuenta qué pasa con los valores y la escala de valores que puede traer tu hijo, hija. Tengamos en cuenta que si llegan a nuestra vida hijos que son más grandes, seguramente ellos ya tienen una escala de valores. Y ahí voy a tener que consensuar. Y ahí aparece esto de los valores no negociables. ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Y cómo reconocemos nuestras creencias? Para reconocer, lo mejor que hay para reconocer nuestras creencias es escucharnos. ¿Sí? Nuestro lenguaje, el coaching, hay muchos modelos de coaching, coaching ontológico, coaching con PNL, coaching por valores, life coach, etc. Pero el coaching ontológico en particular dice que nos constituimos a través del lenguaje. Y la realidad es que cuando nosotros nos escuchamos hablar, cuando escuchamos nuestro discurso, podemos detectar cuáles son nuestras creencias. Porque aquello que decimos viene desde adentro, ¿sí? Entonces, veamos cuáles son sus creencias. Vamos de nuevo al Menti. Quiero que ingresen ahí o lo escriban en el chat y completen la frase. El trabajo es... Dejar de compartir, a ver si están en el Menti. Fíjense, esto habla de nuestras creencias. El trabajo es esfuerzo, dedicación, tiempo, solo un medio, fundamental, esfuerzo, constancia. Algo necesario, compromiso, digno. Vocación y seguridad, dedicación y servicio, Leo, desafío permanente, trabajar es dignificante e importante en la vida, autonomía, compromiso.
Bien, claramente esto está hablando de nuestras creencias y de nuestros valores, ¿sí? Si yo creo que es un esfuerzo, mi trabajo, me pregunto, ¿estoy trabajando en algo que está alineado con mi valor fundamental? Si yo estoy trabajando en algo que está alineado con mi valor fundamental, estoy cumpliendo con mi vocación. Y muchas veces cuando cumplo con mi vocación puedo decir que el trabajo no es un esfuerzo, sino que es pasión. Por ejemplo, si hablo de constancia, quizás la creencia que hay por detrás es que si no soy constante y pierdo el trabajo, no puedo después hacer otra cosa. Estoy diciendo suposiciones, claramente no he trabajado en sesión con nadie de los que ha respondido a esto, entonces no puedo saber cuál es su realidad, ¿sí? Pero sí estoy tratando de ejemplificar de alguna manera cómo lo mismo, porque el trabajo se puede definir de diferentes maneras en función de las creencias y valores que cada uno tiene. ¿Bien? Y si yo le hago la misma pregunta con la adopción es, a ver qué pasa con la adopción. Ser Cris, familia. no alcanzamos a tomar el código. Ok, ahí se los digo. El código es 99155567. La adopción es entrega, desafío, dar, empatía, amor, construir con otros, restauración afectiva, compartir, entregarse, paciencia, construir, recibir, cuidar, sanar, orgullo, familia, elección de familia, garantizar derechos, deseo. Esas, amar al que no ha sido amado, estoy leyendo ahora las del chat, ¿no? Dar la posibilidad de vivir una vida digna, un vínculo de amor y escucha. La adopción es un vínculo familiar para toda la vida, tomar como propio el hijo nacido de otra persona, ahijar. Fíjense que en esto está reflejado básicamente lo que yo les decía, de que las creencias y valores fueron construidas en nosotros fueron construidas en nuestro inconsciente por nuestras experiencias vividas, y que para cada uno es diferente, porque todos pusimos, o muchos pusieron cosas distintas, ¿bien? Entonces,
Nuestro sistema de creencia determina los valores y estos nuestros comportamientos. Esta pirámide de los niveles lógicos de Robert Dilts, fíjense que habla de, tenemos un exterior, que es el donde ocurren las cosas, un comportamiento que es qué hacemos, capacidades, que es cómo, creencias y valores, que es por qué, identidad, que es quién soy, y lo más importante, el para qué. En esta pirámide, donde está resumido el ser, si se quiere, cada vez que yo haga un cambio en alguno de esos elementos, ese cambio va a caer en cascada hacia abajo. Entonces, si yo modifico mis creencias y valores de alguna manera, van a cambiar mis capacidades, mi comportamiento va a ser diferente, y eso va a modificar mi exterior, mi contexto. Algunas veces pueden escuchar, si han visto algún video mío o algún escrito, esto del resonar o el de vibrar igual, porque cuando uno va cambiando creencias y valores, va empezando a actuar de una manera diferente, y entonces eso lo va haciendo a uno correrse del lugar. Trabajar los valores y las creencias producen cambios rápidos y duraderos en la pirámide que nosotros estamos viendo. Si solo trabajamos el comportamiento, seguramente el comportamiento vuelva. Vamos a dar un ejemplo. Si yo trabajo sobre mi hijo un comportamiento como el, no se quiere cepillar los dientes antes de acostarse, y solo trabajo ese comportamiento y no voy más arriba, y no puedo escalar a cuál es la creencia, cuál es el valor. Quizás una creencia es que cuando va a entrar al baño para cepillarse los dientes lo dejan encerrado, como una penitencia, porque fue su experiencia. O si hay otro valor, otra creencia ahí arriba, si no la puedo cambiar, el comportamiento seguramente se repita. Pero si yo puedo cambiar esa creencia o ese valor, seguramente este comportamiento va a cambiar y va a permanecer el cambio. ¿Cómo nacen las creencias? ¿Por qué decimos que son programas y están siempre activos? Son preguntas que para mí son fundamentales. ¿Cómo nacen? Ya lo dijimos, a través de la experiencia, contexto y demás. ¿Por qué son programas? Porque el inconsciente, cuando va recibiendo cosas que se repiten, encuentra una forma de actuar para sobrevivir. Recuerden que una de las características del inconsciente era la supervivencia, ¿sí? Su objetivo es sobrevivir y cuidar de la descendencia. Eso es lo que hace el inconsciente. Entonces, cuando a medida que fuimos creciendo, fueron dándose circunstancias que el inconsciente veía que nos ayudaban a sobrevivir, a salir de una situación en forma airosa, lo va grabando como un programa. Y como dijimos que el inconsciente era temporal, cada vez que se repite una situación similar, ese programa se va a poner en marcha. Y ahí estoy respondiendo, ¿están siempre activos? No, no están siempre activos. Se activan cuando en el contexto ocurre algo que hace que el inconsciente piense que esa situación, que quizás se originó allá lejos y hace tiempo, se está repitiendo, y entonces ponga de nuevo a funcionar ese programa para cuidarnos. Imagino yo los programas que se están grabando ahora con la pandemia, por ejemplo, y que lo veremos seguramente dentro de unos años, ¿sí? Y qué cosas van a pasar. Me gustaría en este punto, si pudiéramos compartir, si alguien quiere, si detecta
estos programas y detecta que tiene cosas que se le disparan. Esto de, lo hago como mi mamá, o cada vez que pasa esto me sale tal cosa. ¿Lo pueden ver? Me tocó un auditorio muy callado. Hola, Cris. Sí, lo hago como mi mamá, gritarle a mi hijo. Y seguramente muchas veces dijiste, no lo voy a hacer nunca. Sí, siempre lo dije. Y se dispara desde, ¿viste? Bien. Ya te pareces a tu papá haciendo eso, dice Damián. Casi siempre uno cree que parece a su mamá. Si alguien quiere hablar, puede levantar la mano y los chicos le van a abrir el micrófono. Silvia Rodríguez, estás habilitada. Sí, gracias. En realidad sí, uno repite patrones, creencias, mandatos, que son los absorbidos en el ámbito familiar durante la crianza, digamos, ¿no? También uno cuando es adulto y va trabajando esas cosas, va viendo con qué se queda de eso, ¿no? Aunque muchas veces sucede esto, que dice esto no, porque tiene claro que no fue bueno, como lo hizo su mamá o su papá, pero sin querer se nos repiten, nos salen. Entonces uno dice justo lo que no quiero hacer, porque bueno, están muy metidos en el inconsciente, como dice Cristian. Por eso es nuestra responsabilidad trabajar para mejorar, siempre digo yo, la versión de padres, digamos, ¿no? Porque es muy fácil a la distancia ver en qué se equivocaron, en nuestro entender, nuestros padres, pero cuando uno es tan difícil, es tan difícil. Y yo lo otro que aportaría es que yo les mencioné esta mañana, no sé si recuerdan, mi primera hija es biológica, la segunda es adoptiva, y a mí esto me ha pasado con las dos de manera indistinta. No tengo diferencia entre una cosa u otra. Yo más que la adopción, el hijo, ese día el hijo, es poner todo eso en lo que uno piensa, cree o espera en la relación con el hijo, de hijo, madre en mi caso, ¿sí? Para mí ha sido indistinto. Realmente no he tenido ninguna vivencia diferente. Toda la gente pregunta, porque la creencia es esto, que se quiere distinto, que no es igual, y no, desde mi experiencia yo puedo decir que no hay diferencia alguna. A una la llevé 9 meses en el corazón, en la panza, y a otra la llevé en el corazón, porque yo insisto que un adoptivo uno lo lleva desde que piensa y está pensando en esa decisión, lo está queriendo y lo está poniendo en algún lugar, que es en el corazón. Y cuando mi hija biológica me preguntaba, ¿dónde está? Porque nosotros le hablamos a ella de que íbamos a estar, y a ella le solucionó mucho cuando yo le dije que estaba en el corazón. Tenía 3 años y medio, y bueno, un chico que piensa a nivel concreto le ayudó a saber que estaba en algún lugar. Un poco mi experiencia, ¿sí? Les transmito. Muchas gracias, Silvia. Sí, y en esto que vos decís de es indistinto para los hijos biológicos, yo por eso marqué durante la mayor parte de la charla que en realidad esto nos pasa en todos los ámbitos, porque los programas están marcados para todas las cosas, no solamente para los hijos. Yo en este punto, y dado el contexto en el cual estoy dando la charla, quiero dejarle a ustedes como mensaje lo importante que es como padres o futuros padres poder reconocer estas creencias, estos comportamientos, armar esta escala de valores. Pero eso funciona para los hijos, para el trabajo, para la profesión, en todos los ámbitos, ¿bien? No es exclusivo de ser papá por el vínculo adoptivo, ser papá biológico,
o solo que tiene que ver con la familia, digamos, ¿bien? Eso es lo que está diciendo Silvia y con lo que concuerdo. Sí, Silvia, ¿querés Sí, lo agregar algo? aclaraba porque en esto de las creencias y de los mitos hay mucho de esto, ¿no? La gente dice, no tuviste miedo, o al revés, si tenés primero un adoptivo y después viene un biológico, que pasa muchas veces también. Es una creencia popular, diría, ¿no? Más que individual, ¿no? Exactamente. Muchas gracias, Silvia, por el aporte. Avanzamos un poquito más. Cris, ¿O ¿me alguien quiere? escuchás? ¿Sí? ¿Sí? ¿Se escucha? Y Mariana. Bien, perfecto. Bueno, no, acá quería leerles algo que puso Lorena, que también me sentí identificada con eso, que dice, me pasa que cuando pienso en adoptar me viene la idea de ese nene no es mío, porque también soy adoptada y mi madre adoptiva nunca me pensó como hija propia. Me viene a la cabeza, bueno, yo comparto también esa misma historia con Lorena, que yo también soy adoptada y me tocó adoptar, y en mi casa el tema de la adopción se vivía, no quiero decir, o sea, no era como una vergüenza, pero como que era medio oculto el tema, como eran en las épocas de antes. Y bueno, yo tratando de sacar esa creencia o ese patrón, con mi hijo tratamos de vivir todo lo contrario, digamos, y desde que el día que él llegó a casa se le permitió decirlo y hablarlo, y bueno, y hoy lo publica a los 4 vientos, y en el barrio nuevo donde vivimos todos saben que él es adoptado porque él lo anda diciendo, y yo tengo que ir dando las explicaciones por atrás. Así que mi hijo hizo que me deconstruyera así de una. Y yo te preguntaría, Mariana, pero solo te lo dejo, no para que me lo contestes ahora, ¿por qué dar alguna explicación? Es lo que Genaro dice. Es lo que él dice. No hay que dar ninguna explicación. Continuamos. Cris, quedaba dando vuelta dos Ay, perdón. aportes. ¿Querés ¿Me leerlo? escuchás? Yo no veo el No, chat. no. Melina pidió la palabra. Meli, podés abrir tu Ok. micrófono. Y después está Mónica Oben. Genial. Sí, Cristian, a mí la verdad que escuchándote, creo que propones, o sea, pensar así la adopción es como fácil, ¿no? La adopción de un niño a nivel que propones de programarlo, porque pensarlo así desde nuestra subjetividad es pensar en un otro que nos representamos en nuestro imaginario. Y la relación que tenemos con nuestros hijos cuando decidimos adoptar es dinámica y nos interpela, como recién, no sé, Lorena creo que fue la que habló. Con la llegada de un hijo todo se pone a prueba y la fortaleza también de esa relación es dinámica. Los hijos son como un GPS emocional, ¿sí? Y uno a raíz de las crisis es como que va recalculando y se replantea si está yendo bien para ese lugar o a veces se detiene, va para otro. Como padres, cuando decidimos de construir una familia, es interesante que también lo planteemos como una oportunidad de construirnos. Me preocupaba cuando durante todas las charlas como que hay una mirada bastante adultocéntrica, ¿no? De lo que significa adoptar. Y si bien yo creo que existe una falta de priorizar el derecho de los niños a tener una familia por sobre los deseos de los que quieren ahijar. Y también creo que es necesario informar que lo que planteabas vos, esto de los valores, uno se interpela todo el tiempo. Y no hay una diferencia entre los biológicos y los hijos que uno adopta con el corazón. O sea, uno está todo el tiempo interpelado. Por eso creo que esto de programar y demás, a veces también crea una frustración, porque vos te imaginás algo que después no se termina completando. Perdón, Meli, Sí. Sí. Por ahí entiendo lo que decís y por eso yo aclaré, a lo mejor no quedó del todo claro, pero traté de aclarar que en realidad lo que yo planteo es el hecho de conocerse uno.
y que esto es en cualquier contexto, y pensarse. Yo estoy totalmente de acuerdo que los valores van cambiando todo el tiempo, la escala de valores no es la misma a la que yo tenía a los 10 años, a los 15, a los 20 o ahora a los No, y con la 48. llegada de 2 hijos, o sea, Tal falta de cual. uno. Pero el planteo, ¿sabes cuál era al planteo a donde yo iba? Es a interpelarse uno, a poder uno interpelarse para poder dar lo mejor. Porque a no llegar a ese espacio de encontrarme con el niño sin conocerme yo. Bueno, pero eso Porque, se nota mucho en las entrevistas. Vos cuando estás en la etapa previa, que es en la etapa que se están haciendo las carpetas, cuando vos lees la carpeta te das cuenta de que esos, los operadores que trabajamos en adopción les llamamos el deseo, que muchos no tienen trabajado el deseo, y se visibiliza en las entrevistas. Cuando son pareja, por ejemplo, te das cuenta de que en la entrevista se da cuenta que uno tiene un imaginario de adoptar a un adolescente y otro tiene el imaginario de adoptar a un niño. También el tema del imaginario, esto que está programado, de lo que uno espera, de que sea familia, de lo que va a ser la familia, demuestra la poca flexibilidad que tiene. Y se observan, te digo, cuando uno está viendo, hasta cuando lees las carpetas, yo que a veces leo carpetas de postulantes, te encontrás con esta falta de flexibilidad. Yo cuando te escuchaba, decía, qué fácil que pensar en un niño que uno se imagina, programarlo, y no, yo creo que es todo parece dinámico. que se entendió mal. Sí, como... Porque yo lo entendí como diciendo, bueno, a ver, ¿qué valores querés pasarle a los...? ¿Viste? Y no, uno se va planteando todo el tiempo y se interpela todo el tiempo. Pero a lo que yo voy es, yo sé cuáles quiero. Después Y a veces los no lo sabés y te das cuenta en el momento. Okay. Porque esa es la vida, esa es la familia. O sea, uno se interpela todo el tiempo. Yo cuando entrevisto, porque bueno, soy abogada también de adultos y los acompaño a veces en los procesos de adopción, me doy cuenta de que, bueno, ¿por qué fallan las guardas a veces? Sería un tema interesante, ¿no? ¿Por qué falla la guarda de este niño a la carta que esperan los adoptantes, los adultos, ¿no? Este niño que tenía que tener determinadas características. Cris, ¿me permitís? Sí, Luis estaba pidiendo la palabra también, Moni. Perdón, era simplemente... A ver, me parece que ahí, entre lo que Cristian planteaba y lo que vos estás diciendo, me parece que hay por ahí quizás interpretaciones distintas. Es cierto lo que vos decís, que cuando vamos a las entrevistas estas cuestiones se notan, pero en esa espera, lo que Cristian me parece que nos está queriendo decir es mirarnos para adentro para encontrar ese espacio de flexibilidad, reconocernos en nuestros propios valores, no para programar qué tipo de niño queremos o esperamos, sino para ver qué es lo que a nosotros nos pasa con esos niños ideales que andan dando vuelta con la imagen de la adopción, y poder mirarnos y ver hasta dónde vamos a poder enfrentar las situaciones que vienen, porque como vos decís, nos interpelan todo el tiempo, y cuando se trata de adolescentes mucho más. Pero si nosotros no tenemos una mirada anterior a anotarnos en ese proceso de espera, es difícil hacer el tránsito después. Cuando empiezan a surgir las primeras dificultades, empiezan a surgir las diferencias con esos programas que se activan ante determinadas situaciones que nosotros por ahí no estamos preparados. ¿Por qué? Porque nos quedamos con el ideal de adopción a lo mejor. Entonces me parece que tiene que ver con eso, con mirarnos y ver hasta dónde podemos, para que, como vos decís, tratemos de no tener vinculaciones que no prosperan, no les diría fallidas, que no prosperan, y que los chicos puedan encontrar, como vos decís, la familia que se merecen, o la familia que los pueda contener o que los pueda hijar. Perdón, que trabajo mucho con los chicos en que ellos pueden elegir también. Sí, que seguro. No se olviden que los pibes que están institucionalizados son pibes sobreadaptados, y lo que ellos quieren es irse y tener una familia. Y muchas veces en ese irse y tener una familia, se olvidan de sus propios deseos. Totalmente. Y se olvidan también
se adaptan a la situación, ¿no? De estos padres que... Sí, bueno, mi hijo, que es un adolescente que estuvo institucionalizado, me dijo, y bueno, no sé si sos la mamá que quiero, pero sos la mamá que me tocó y me quiero ir del hogar. ¿Me entendés? Entonces son cosas muy fuertes, para lo cual, si yo no me encuentro bien parada, no, es difícil de sobrellevar. Y en el camino, uno se va acomodando y va comprendiendo estas cosas de los chicos. Cris, discúlpame, hace rato que Mónica Oven quiere hablar. Le damos la palabra. algo Mónica, más, Luis Gisela, y- perdón. Luis también. Sí, algo más que quiero decir, porque quizás soné un poco dura, pero yo celebro mucho estos espacios y estas redes de padres que se acompañan. Lo celebro muchísimo, porque creo que no todos tienen esa posibilidad de verse reflejado en el otro, ¿no? En estas redes de contención, de estos espacios. Por eso me enganché todo el día en la jornada y nada, yo tengo 2 hijas y les puedo asegurar que me costó esta dinámica de estar durante todo el día pendiente, pero yo celebro muchísimo y creo que son espacios necesarios que uno se encuentre. Lo que sí sería interesante que este autoconocimiento que vos decís, Cristian, sea antes de que uno decida hacer la carpeta. Tal cual, Porque es lo que planteo. si no son carpetas que pasan, son las famosas carpetas que te inscribís y pasan 10 años y nadie te llama y vos no sabés por qué. Exactamente. Eso es todo. Eso es lo que planteo, y es parte del cierre de la presentación que no llegamos todavía, pero es eso, que todo este proceso es pensarse previamente. Le dejo hablar a Mónica. Moni, ¿le abrí el micrófono a Mónica? Bueno, no, simplemente cuando hablaste, Cristian, de creencias, una creencia que yo tenía, ¿no? Era aquella de que cuando yo viese a mi hija o a mi hijo, iba a enamorarme de él o de ella inmediatamente, y que iba a ser mi hijo, ¿no? Y que lo iba a amar profundamente desde ese mismo instante. Y lamentablemente hace tantos años atrás no había espacios como este, como dice Melina, en donde uno puede ir dándose cuenta que eso no es así, que es el encuentro de extraños y que el vínculo se construye. Pero eso lo aprendí después, ¿no? Esas son creencias que uno viene trayendo de siempre, porque le dicen a uno de que ¿cómo no? ¿Y dónde está mi instinto materno? Decía yo. ¿Y qué pasa con mi instinto materno? Que yo tendría que estar amando a esta criatura y ya hace 6 meses que está acá y yo, sin embargo, no la siento mi hija. Entonces esa fue una creencia que a mí, hace 21 años atrás, cuando llegó a mi hija, a mí me torturaba mucho, porque yo en realidad pensaba que no iba a funcionar, que esto no iba a funcionar. Y Melina, le quiero comentar que hoy tenemos la posibilidad de que la gente cuando se contacta con nosotros lo primero que le decimos es, antes de inscribirte, vení al grupo, charlemos, hablemos. Después definí si realmente estás con ganas de ingresar a este desafío de ser padres por el vínculo adoptivo, ¿no? Ese es el trabajo que hacemos por lo menos desde UCLA. Y los distintos grupos de autogestivos que hay en el país. Pero hablando de las creencias, como decía Cristian, una de estas creencias es que hasta el día de hoy hay gente que piensa que apenas va a ver a sus hijos, los va a amar. Y creo que es algo que uno tiene que deconstruir y entender que la adopción es un proceso que dura toda la vida, que va a ir en algunos casos solucionándose o trabajándose de distintas maneras, ¿no? Depende de nuestras creencias, de las creencias que trae nuestros hijos, y que este proceso es continuo, que no tiene fin, pero que incluso hasta las creencias de este tipo existen hasta el día de hoy. Por eso es la importancia de los grupos, para que nos demos cuenta y no nos asustemos, que cuando decimos en realidad, ¿por qué no me enamoro de mi hijo? ¿Por qué no lo amo? Es porque es un proceso y que el vínculo se debe construir.
no es como cualquier otro vínculo. Cuando vos te pones de novio, primero conociste a la persona, te gustó, qué sé yo, y después te pusiste de novio. Bueno, está mal quizás lo que estoy como ejemplo dando, pero me refiero que esto de creer que nuestros hijos son nuestros hijos apenas lleguen, es otra deconstrucción que debemos hacer, ¿no? Nada más. Permiso, tomo un minutito antes de que se me vaya la luz, estoy medio en penumbra acá. Bueno, no, quería yo simplemente aportar desde mi vivencia como papá adoptivo, y hablando de creencias, a nosotros nos ha tocado, como padres también, trabajar con los chicos en sus propias creencias. En nuestros hijos, en muchas circunstancias, se sienten hasta responsables de lo que les pasa, de lo que les ha pasado. Y se sienten, ellos difícilmente se ponen en el papel de víctima, sino más bien se ponen en el lugar de responsable. Es decir, a mí me abandonaron porque yo era mala, porque yo no servía, porque yo era una burra, porque porque yo no me podía adaptar, o inclusive yo acepté ser adoptada para que mi hermanito tenga una familia. Digo, y estas deconstrucciones que decía Mónica y estas creencias de las que hablaba Cristian, no solamente tienen que ver con los adultos, y yo también concuerdo en que esto es dinámico y que uno no puede diseñar, digamos, como quien dice, voy a construir una casa de esta manera. Pero sí creo que también es importante trabajar sobre nuestras propias creencias y sobre nuestros propios valores para poder ayudarlos a ellos a quitar esas creencias que ellos traen y mostrarles otros caminos nuevos, que ellos no son burros, que ellos no son un estorbo, que ellos no son una molestia y que no los abandonaron porque eran problemáticos, como dijo alguna vez un profesor de uno de nuestros hijos al respecto. Un profesor que le dijo delante de mis hijos, bueno, si a otra mamá, ¿no?, que tenía hijos biológicos, le dijo, bueno, si alguno de tus hijos es muy problemático, ponerlo en adopción. Entonces digo, esas creencias que se construyen en los niños, son las que nosotros tenemos que ayudar a deconstruir. Y la única forma de ayudarlos a deconstruir es pudiendo poner en ellos otros valores que también son importantes para ellos, pero sobre todo desarmar a aquellos que no son buenos para ellos. A nadie le hace bien pensar durante toda su vida que son inútiles o que los abandonaron porque eran problemáticos. Y la única forma de deconstruirlo es tener claro que hay valores que son necesarios también mostrarles a ellos y creencias que hay que desarmarles y ayudarlos a pensar en otras, ayudarlos a través del ejemplo, a través de la práctica, a través de lo que ellos mismos pueden descubrir en ellos mismos. Es que, no sé, se me ocurre alentarlos a que sí pueden hacer cosas cuando las hacen bien, ayudarlos a que ellos se den cuenta de que sí tienen cosas positivas, porque ellos vienen no solamente vulnerados en sus derechos más básicos, sino que vienen también con estas creencias implantadas desde esa práctica que ellos han tenido de vida. Digo de esta práctica en el sentido de vivir en familias en donde todo el tiempo se los ha estado responsabilizando por su accionar, o por las consecuencias que su accionar ha traído. Y esto no solo pasa en la adopción, pasa en la vida cotidiana y nos ha pasado a muchos de nosotros. ¿A quién no le han dicho alguna vez vos sos un inútil o sos un burro? Cuando sos chico y no te sale algo. Y nosotros como papás tenemos la obligación, me parece a mí, de ayudarlos a deconstruir esas creencias y darles herramientas para que eso que les ha quedado tan marcado a fuego se transforme en una experiencia para crecer y no para marcarlos de por vida. Eso nada más quería aportar. Bien. Me parece que Rueda Zucca, querías participar, me pareció en un momento que querías, le habiliten el micrófono, por favor. A ver si puedo yo. Se lo tiene que habilitar ella, Cris.
¿sí? No estamos pudiendo. Fíjate. Ahí estamos. ¿Ahí escuchan? Sí, sí. Yo estaba escuchando y como papás, digamos, nosotros no nos preparamos, no hay una escuela así para padres. En mi caso fue, bueno, con mi marido tuvimos un hijo biológico que ahora tiene 19 y hace 2 que está en proceso de vinculación. Y lo que sí, con este segundo hijo, vi que el hecho de tener una preparación previa, que por ahí nosotros no la tuvimos por cómo se dio el proceso, la vinculación, que fue atípico totalmente, pero después nos fuimos conectando con servicios, con especialistas, con profesionales, sí específicos en la adopción, o con grupos. Entonces ahí, bueno, fuimos capacitándonos y fuimos viendo un montón de cosas que por ahí las parejas, los papás, los pretensos adoptantes, los hacen previamente. Entonces ahí sí vi en nuestro caso las falencias de las capacitaciones, especialmente en los procesos de vinculación. Pero digo, yo como mamá biológica, a mí nadie me preparó. O sea, fui sorteando las cosas y con mi hijo, que bueno, después de grande tuvo una condición de una discapacidad, digamos, leve, pero tuve que ir ahí aprendiendo sobre la marcha. Lógicamente que uno es justamente creciendo y madurando y aprendiendo y buscando, digamos, formas de ser o digamos, de funcionar como más adultas o más saludables, y en ese camino, bueno, uno sí se cuestiona sus valores, sus creencias. Me pareció muy bárbaro la disertación tuya, que hubiera sido buenísimo, que hace unos años yo también me hubiera planteado eso, hubiera sido por ahí mucho mejor mamá, o mi marido mucho mejor papá. Pero bueno, la vida se da de una forma y uno va viviendo y va aprendiendo. Es así, es la experiencia y uno se va replanteando. Pero tampoco no hay diferencia en el querer o en el aceptar a un hijo biológico y a un hijo adoptivo. En mi caso fue exactamente lo mismo. Es más, por ahí en algún punto me resultó por ahí con el biológico más complicado que con el adoptivo. El tema de la aceptación. Porque cayó en otro momento, en momentos distintos de la vida, donde uno por ahí está más preparado para afrontar ciertas cosas que en otros. Eso nada. Sí, tal cual. Esto es totalmente dinámico y uno va cambiando y, como decía, la escala de valores cambia totalmente, todo el tiempo, las experiencias hacen que uno vaya modificándose, pero hay a veces, o lo que yo planteo que bueno, es que es la posibilidad de poder interpelarse uno mismo antes, si tiene la opción. Entonces, aprovechar este espacio donde están invitados o donde están participando personas que quizás aún no son padres, poder decir, a ver, ¿qué me pasa a mí con esto? Hay otros que no los tendrán, pero si tenemos la posibilidad, está buenísimo poder tomarla. Gracias por compartir. Si les parece, sigo, porque nos estamos pasando de la hora y no quiero que me reten después. Entonces, cuando vemos nuestras vidas podemos estar mirando directamente nuestras creencias más verdaderas y a veces más inconscientes, reflejadas en el espejo. Esto es muy claro, el ejemplo, ¿no? Todas nuestras creencias condicionan cómo vemos y entendemos la vida, y el gato que se ve como un león, y ojalá todos estén así, ¿no? Que sean creencias potenciadoras, y no que sea al revés, que el león se vea como un gato y sea una creencia limitante, que es la creencia del no podés, básicamente. Acerca de los juicios y la relación con las creencias, las creencias que nosotros tenemos, las que fuimos construyendo,
son las que van a decir qué juicios vamos a emitir respecto de diferentes situaciones. ¿Bien? Lo hago cortito con el ejemplo de la imagen. Fíjense lo que piensa el hombre respecto del gato y lo que piensa la mujer. Y esto tiene que ver con sus creencias, básicamente. Ellos están mirando lo mismo en función de qué vivieron y qué grabaron. Entonces, vayamos al grano y vamos a hablar de las creencias, de las CRELI y la CREPO, que son las creencias limitantes y las creencias potenciadoras. Y entonces, para cerrar, como algo muy importante para mí, yo quería traerles algo que es científico, porque muchas veces se cuestiona un poco esto de, bueno, esto que estamos hablando no es tan fácil indagarse, o no es tan fácil, esto es dinámico, esto cambia. Bueno, las neurociencias demuestran que nosotros, al hacer estos reconocimientos, podemos cambiar la forma de responder. Voy a tratar de contarlo abreviadamente para que no se haga tan largo, pero esto es así. Cuando nosotros vamos viviendo experiencias y construimos estas creencias, lo que se generan son redes neuronales. Y estas redes neuronales se activan o se desactivan en función de lo que pasa en el contexto. Cuando yo genero nuevas experiencias, nuevas redes neuronales se generan, se crean. Entonces, lo que yo puedo hacer es que esas creencias limitantes que se generaron con el no podés, con el sos burra, el te dejaron porque sos insoportable, no te van a querer nunca, todas esas cosas generan una creencia que armó un circuito neuronal que activó una creencia en la persona. Si yo empiezo a generar en esa persona con afirmaciones diferentes, como ves que podés, está muy bueno esto que hiciste, felicitaciones porque lograste esto, empiezo a construir una nueva red neuronal. Entonces, esa creencia limitante del no podés se está convirtiendo en una creencia potenciadora de sí podés. Y esto es ciencia, es neurociencias. Antes se creía, pueden escuchar a Facundo Manes, por ejemplo, que habla muchísimo de esto. Antes se creía que uno tenía una cantidad de neuronas, que esas neuronas se morían y no se regeneraban, y ahora se descubrió que hasta el momento en que nosotros morimos, estamos creando nuevas neuronas. Y un dicho que siempre dice Milly Grinow, que es una gran maestra que tuve, con quien aprendí técnicas de neurociencias para el estrés, es que lo que ejercitas crece, ¿sí? Y si uno ejercita lo positivo, hacemos que estas nuevas redes neuronales positivas empiecen a ser más grandes que las negativas. ¿Qué quiero decir con esto? Quizás un niño que llegó a nuestra casa, a ver, nuestra hija llegó con 8 años, 8 años de sufrir, de ser vulnerada, de estar en un hogar, de haber sido dada en adopción a un matrimonio que después de 15 días los devolvió. Imaginen la autopista negativa, la red neuronal creativa que generó nuestra hija. Y entonces, si nosotros empezamos a generar en ella otras cosas, de a poquito podemos cambiar, empezará haciendo un caminito muy chiquito al costado de la autopista, y muchas veces se le disparará a ella el no sirvo, no me quieren, pero si yo voy reforzando y reforzando y reforzando con nuevas experiencias y nuevas frases y nuevas situaciones, voy a crear una nueva autopista, una nueva red neuronal que la va a poner en positivo, ¿sí? La mirada de un padre adoptivo y el aprendizaje del tránsito. Esta es nuestra familia, acá estamos, esto fue el último día del padre, en cuarentena, así que no se podía ni siquiera ir a comprar muchos regalos. Y lo que yo digo, que es un poco lo que le decía a Meli, la importancia de la indagación previa acerca de nuestras creencias, valores y programas limitantes que podemos traer en el inconsciente, nos va a ayudar a quizás prepararnos de otra manera para el momento en que tengamos que ser familia.
Entender y estar atentos a descubrir las creencias limitantes de nuestros hijos para poder disolverlas e imprimir en su inconsciente nuevas creencias potenciadoras también es fundamental. Porque esto que decía recién de las neurociencias, que está probado, para poder yo aplicarlo necesito poder descubrir cuáles son sus creencias limitantes. ¿Cómo las voy a descubrir? A través de su discurso. No, mami, yo esto no puedo hacer. No, papi, para esto no sirvo. No, esto no me sale. No, nunca quiero ir a un cumpleaños. ¿Por qué no quiero ir a un cumpleaños? Porque no juegan conmigo. Bien, eso es lo que decía. Y entonces, digo que el trabajo diario de reconocernos, indagarnos, descubrir nuestras emociones, las emociones de nuestros hijos, nuestros resentires y los de ellos, nos permite crecer como familia, cambiar aquellas creencias que nos limitan y consensuar nuestra escala de valores como familia. Crecer y saber que sí podemos, siempre podemos. Lo que crees, creas. Tanto por hacer, no me puedo cruzar de brazos. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que haya quedado? ¿Algo que quieran compartir? Parece que no, Ok. Cris, no hay nada en el chat. Entonces, muchas gracias a todos por el tiempo. Y el amor es una decisión. Gracias por el tiempo, por la atención, por el respeto. Es una decisión, mirarse por dentro y buscar lo sublime que tiene el encuentro, con la claridad de verse a sí mismo, observando al humano que tiene preguntas y quiere respuestas para hacer su vuelo y alzar su cometa hacia la libertad. Expandir su conciencia, expandir su conciencia, expandir su conciencia. Porque el amor es una decisión, es una decisión. El amor es una decisión, es una decisión. El amor es una decisión, es una decisión. El amor es una decisión. Gracias, Cristian. Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos en esta jornada, en estas charlas que han arrancado a la mañana. Sabemos que muchos han hecho sus tiempos, han dejado sus cosas y nos han acompañado desde la mañana. Muchísimas gracias por las opiniones, por las intervenciones, y bueno, dejarlos pensando y reflexionando en este camino y en este proceso de ser familia por adopción. Muchísimas gracias a todos. No sé, chicos, si alguno quiere tomar la palabra. Yo solamente decirles nuevamente gracias por la atención, por el respeto, por estar. Pedirles disculpas porque me pasé del horario, pero perdón, sabía que iba a ser así. Lo había aclarado. Ameritaba. Bueno. Bueno, los esperamos justo decir eso. Sí, Los esperamos te dejo a vos. El próximo sábado, entonces, la primera disertación de nuevo a las 11 con, creo que la gente de Fundación Simiente. Luis, no sé si está por ahí, o Moni, vos tenés el programa. Sí, la Fundación 11, Simientes. La gente de Fundación Simiente, después a las 15, ¿quién va a estar? La charla sobre escuela y adopción con las licenciadas de la Cátedra de Niñez, con Gladys Moreno y conmigo de nuevo. Okay. Y cierra la charla Gonzalo Valdés. El día cierra en realidad. Perfecto. Los esperamos a todos entonces el próximo sábado. Muchísimas gracias. Luis,
¿Estás por ahí? En el chat te están poniendo si hace falta Sí, inscribirse. acá estoy. ¿Podrías contestar? No, perdón, sí, estaba justo me entró una llamada telefónica, perdón. Los que ya están inscritos, no hace falta volver, la inscripción ya está, y la semana que viene les vamos a ir pasando los enlaces como hicimos este sábado. La misma modalidad vamos a usar el sábado que viene. Así que a partir de las 10 de la mañana le vamos a estar pasando los enlaces de las charlas que van a venir el sábado que viene, que yo ahí escuché justo que las estaban mencionando. El temor y los miedos para perdonar los errores causados y volver a sentir que somos hermanos, que somos hermanos, que somos... Luis, ¿haces el cierre? Sí, bueno, nada más, bueno, a los que quedan, yo veo que hay gente que ya se está yendo, es cierto, estamos un poquito pasaditos, pero bueno, el sábado que viene, como les decía, los esperamos a todos. A mí me parece que bueno, lo único que me queda es por agradecerles, como decía Cristian recién, por el intercambio que se ha producido en estas 3 charlas que hemos tenido hoy. La idea es enriquecernos.